Isaías capítulo 36, versículo 1. Isaías 36, 1. Dice así: Y aconteció que en el año 14 del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. El rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén al Rabsés con un gran ejército contra el rey Ezequías. Y se colocó junto al acueducto del estanque superior que está en la calzada del campo batanero, es decir, o del lavadero. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo de la casa real, el escriba Sebna y el cronista Joa, hijo de Asaf, salieron a recibirlo. Quiero que usted se imagine esto mientras lo leemos. Y el Rabsacés les dijo: digan ahora a Ezequías. El Rabsacés era una especie de mensajero. Digan ahora a Ezequías: así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta que tú tienes? Yo digo, tu consejo y poderío para la guerra solo son palabras vacías. Ahora pues, ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos que en esta noche tú quites de nosotros todo pecado, toda preocupación, toda ansiedad que pueda estorbarnos. Y que tu Espíritu Santo ilumine tu palabra como una antorcha, de tal modo que nosotros podamos contemplar tus tesoros y las riquezas de tu ley. Te pedimos, Señor, no solamente que ilumines nuestros corazones, sino que enciendas nuestros corazones de una pasión por ti, de tal manera que podamos poner por obra todas estas cosas que tú has escrito. Te lo pedimos, Señor, en esta noche, sabiendo que tú estarás con nosotros, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Debido a que sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia, es necesario que todos los que se acercan a Él se acerquen con fe. Y no solo se trata de creer en Dios, como hemos visto en los últimos dos estudios, sino también de creerle a Dios. Y la pregunta que ha venido lanzando el libro de Isaías en estos dos últimos mensajes se nos hace a cada uno de nosotros en tiempos de dificultad. Y es justamente la que Rabsacés le hace a Ezequías, o el rey de Asiria le hace a Ezequías por medio de el Rabsacés. ¿En quién confías que te has rebelado contra mí? ¿En quién confías? En el año 701 a.C., el rey Sennacherib de Asiria desató una campaña militar enviando al oficial Rabsacés con un ejército para presionar al rey de Ezequías de Judá a rendirse. Y esta situación, como hemos venido leyendo, nos es adelantada desde el capítulo 7. ¿Usted lo recuerda? Dice Isaías capítulo 7, versículo 3. Tengan en mente cuando vimos aquel pasaje. Isaías capítulo 7, versículo 3 dice: entonces el Señor dijo a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo, Sear-Jasub, al extremo del acueducto del estanque superior en la calzada del campo del batanero. Y justo ahí se encuentra esta escena del capítulo 36. Acaz había tenido por hijo a Ezequías. Y ambas situaciones, en el capítulo 7 y en el capítulo 36, implican una amenaza externa contra el reino de Judá. Tanto en el tiempo de Acaz como en el de Ezequías, el pueblo de Judá se enfrenta a una gran presión por parte de un poderoso enemigo. Y en ambos casos, los reyes de Judá se enfrentan a una encrucijada. Ceder a la presión y buscar ayuda humana, que como hemos visto es Egipto, el único que queda, o confiar en la protección y dirección de Dios. Solo hay dos alternativas: o confiamos en Dios o confiamos en nuestros medios, en nuestros recursos, en nuestras alianzas, en nuestras posesiones, etc. Solo hay de dos. Y además, ambas narrativas, ambos problemas, ambos conflictos presentan un desafío a la fe del rey
reinante y del pueblo en general. Tanto Acaz como Ezequías son probados en su confianza en Dios y en su disposición para seguir sus mandatos. Y vimos cuál fue la respuesta de Acaz. ¿Pero Ezequías confiará en Dios o seguirá los pasos incrédulos de su padre? Para este momento, la única nación a la cual se podía acudir era Egipto. ¿Usted recuerda? Pues todas las demás naciones, es decir, las ciudades fuertes, habían caído ante Asiria. Además, Ezequías había mandado a Sennacherib toda la plata que se hallaba en casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey. Eso lo encuentra en 2 de Reyes capítulo 18. Lo vamos a leer por cuestiones de tiempo. Pero haga de cuenta que una vez que llegó Sennacherib, rey de Asiria, a conquistar Judá, Ezequías se vio obligado a darle cierta cantidad de dinero con tal de dejarlos libres. Ezequías estaba diciendo: oye, Sennacherib, mira, te doy esto que está básicamente, es todo lo que tenemos, todas las riquezas que tenemos, con la condición de que nos dejes tranquilos. Nosotros no queremos que nos destruyas. Y Sennacherib se queda con el tesoro, pero también se queda en el campamento para atacar a Judá. Ahora, Ezequías se encontraba en una encrucijada tremenda. Usted tome el papel de Ezequías. Siéntase en la piel de Ezequías por un momento. Usted es rey de Judá. Y entonces un ejército viene a atacarlo. El reino más poderoso del mundo conocido hasta ese momento. Y usted se encuentra en una encrucijada. Número 1. Si Ezequías tomaba la costosa decisión de enfrentar a Sennacherib, costosa porque una guerra implica tiempo, implica dinero, implica recursos, implica hombres. Y como ya dijimos, Judá no se encontraba ya en condiciones económicas para ir contra el rey más poderoso de las naciones. Así que si Ezequías tomaba la costosa decisión de enfrentar a Sennacherib, en el remoto caso de que tuviera éxito, porque eran unos maestros militares los asirios, seguramente Ezequías tendría una muerte tan espantosa como la del ejército asirio. Es decir, aunque le ganara el ejército asirio, él iba a morir. Quizás clavado por una espada, atravesado por una flecha, decapitado, deshidratado y con hambre. Es decir, Ezequías pensaba que si decidía confiar en Dios, quizás él lo humillaría delante de sus enemigos. Por otro lado, si Ezequías se rendía, él probablemente moriría de todas formas, pero lo haría de una forma menos violenta y terrorífica que si confiaba en Dios. Ezequías pensaba: bueno, si me rindo ante Sennacherib, pues puedo hacer alianzas con ellos, ¿verdad? Y a lo mejor me deponen del reinado, pero no hay gran problema. A lo mejor me voy a vivir a una chocita, ¿verdad? Y ahí que se arreglen. Y ahí es donde radica el dilema. Porque aunque en términos terrenales lleváramos todas las de perder, la pregunta es: ¿aún así confiaríamos en Dios? Pregúntese, si en nuestro problema o dificultad lleváramos todas las de perder, ¿aún así confiaríamos en Dios? En medio de las tinieblas nos preguntamos: ¿su rostro va a resplandecer sobre nosotros? En medio de la tribulación, ¿nos dejará morir en la barca o calmará la tormenta? En medio de las pruebas, ¿es Dios digno de confianza? Ezequías tenía ahora la posibilidad de comprobar en medio de la crisis que o el Dios en el que confiaba era fiel, o simplemente no le daría oportunidad al Señor para probar su fidelidad. O confiamos en Dios, o confiamos en nosotros mismos, en nuestros medios, en nuestros recursos, en lo que somos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer Ezequías? Y el diálogo aquí en el capítulo 36 es muy importante. Quiero recordarle lo que dice el versículo 5.
el versículo 5. Yo digo, está hablando el Rabsacés, tu consejo y poderío para la guerra son solo palabras vacías. Ahora pues, ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Yo sé que tú confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en el cual si un hombre se apoya, penetrará en su mano y la traspasará. El Rabsacés, actuando como mensajero del rey asirio Sennacherib, está desafiando la confianza de Ezequías y del pueblo de Israel en su Dios. El Rabsacés lo que va a hacer a lo largo del pasaje, usted se va a dar cuenta, es tejer una red de mentiras y medias verdades en un intento de socavar la fe de Ezequías y del pueblo. Él va a tratar de meterles miedo, de sembrar dudas, y va a ofrecer prosperidad y seguridad si se someten al rey asirio. El rey de Asiria, por medio del Rabsacés, le dice a Ezequías, oye, no creo que Dios pueda salvarte. Dice el versículo 6, yo sé que tú confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en la cual si un hombre se apoya, penetrará en su mano y la traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero si me dicen, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado y ha dicho a Judá y a Jerusalén, adoren delante de este altar? Ahora pues te ruego que llegues a un acuerdo con mi señor, el rey de Asiria, versículo 8, y yo te daré 2,000 caballos, si por tu parte puedes poner jinetes sobre ellos. El Rabsacés, insisto, es un experto intimidador. Fíjese usted cómo a lo largo del pasaje al rey Ezequías no lo llama por su nombre. Perdón, no lo llama por su título, lo llama siempre por su nombre. Oye Ezequías, nunca le dice rey Ezequías. Siempre dice el rey de Asiria, así empezó. Oye, tú no eres un rey, Ezequías, al lado de Sennacherib. Tú no eres nadie. Además, el Rabsacés sabe que Judá ha confiado en Egipto. Y él les dice, son como una varita de madera, así que si tú tratas de apoyarte, se va a romper y te la vas a clavar en la mano. Además, aunque Judá haya ido para buscar una alianza comercial y militar a Egipto, representada en caballos egipcios, el Rabsacés le ofrece a Ezequías caballos aún mejores, 2,000 caballos, dice el texto, ¿cierto? Los caballos con jinetes armados eran la tecnología más avanzada para la guerra en la antigüedad. Eran tanques de guerra contemporáneos. La agilidad del caballo combinada con la fuerza y habilidad del jinete podían significar la victoria. Aunque Egipto proveyera caballos, el Rabsacés sabía que Judá no tenía jinetes que supiera montarlos. Así que le ofrece un trato que políticamente no tendría por qué rechazar. El rey de Asiria les dice, oye Ezequías, yo te voy a dar caballos. 2,000 caballos, ¿cuántos quieres? Los que tú quieras te los doy. Ah, pero se me olvidó el pequeño detalle de que tu ejército es tan inútil que no sabe montar caballos. ¿Cómo me vas a vencer? Aunque Egipto te prestara los caballos, aunque tuvieras esa tecnología militar, no podrías usarla. Por otro lado, el Rabsacés hace pensar erróneamente al pueblo que Dios está ofendido porque Ezequías quitó los lugares altos de adoración para llevar a todo el pueblo a Jerusalén. Hablamos de los lugares altos la semana pasada. Y de hecho los chantajea diciendo que Dios mismo los ha enviado para destruir a su pueblo. Y más adelante también los va a chantajear diciendo que Ezequías no podrá salvarlos, que su confianza en Dios es en vano. Si los dioses de otras naciones no pudieron vencer a Sennacherib, ¿qué podrá hacer el Dios de Israel por su pueblo? El Rabsacés les está diciendo, el rey de Asiria es el único en el que pueden confiar. Él los llevará a una tierra mucho mejor que esta. Vivirán prósperos y sanos. Ríndanse ya. Versículo 11. Entonces Eliakim, Sebna y Joá dijeron al Rabsacés, le rogamos que usted hable a sus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos
y no nos hable en la lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre la muralla. Pero el Rabsacés dijo: ¿acaso me ha enviado mi señor para hablar estas palabras solo a tu señor y a ti, y no a los hombres que están sentados en la muralla, condenados a comer sus propios excrementos y beber su propia orina con ustedes? El Rabsacés, versículo 13, se puso en pie, gritó a gran voz en la lengua de Judá. Es decir, Rabsacés había hecho su tarea, había aprendido la lengua del pueblo. Dice: escuchen las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey. Ahora va con el pueblo, ya no con los representantes. Que no los engañe Ezequías, porque él no los podrá librar. Que tampoco Ezequías los haga confiar en el Señor, diciendo: ciertamente el Señor nos librará, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: hagan la paz conmigo y salgan a mí, y coma cada uno de su vid y cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas de su cisterna, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como su tierra, tierra de grano y de vino nuevo, tierra de pan y de viñas. Cuidado, no sea que Ezequías los engañe diciendo: el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaim? ¿Cuándo han librado ellos a Samaria de mi mano? ¿Quiénes de entre todos los dioses de estas tierras han librado su tierra de mi mano para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano? Si usted analiza bien este pasaje, podemos ver que esta no es una amenaza ni al pueblo ni a Ezequías. Más bien, Sennacherib está desafiando a Dios mismo. Sin embargo, lo que el Rabsacés no comprende es que la verdadera confianza de Ezequías y del pueblo no reside en las promesas vanas de los hombres, sino en la fidelidad y el poder del Dios vivo. Y a pesar de las amenazas y a pesar de la intimidación, Ezequías se aferra a su fe en Dios y no se deja llevar por las palabras del Rabsacés. La confianza en Dios es la clave para enfrentar pruebas y dificultades. El Rabsacés intenta socavar esta confianza con mentiras y engaños. Pero la verdadera fortaleza de Ezequías y del pueblo de Israel radica en su firme creencia en el Dios que los ha guiado y protegido a lo largo de la historia. Al igual que Ezequías y el pueblo, nosotros somos constantemente intimidados por el enemigo, intimidados por el mundo. ¿Acaso Dios, tu Dios, va a poder hacer algo en esa dificultad que tienes? ¿Acaso Dios va a poder sanar a tu familiar? ¿Acaso Dios te va a sacar de la situación económica donde estás? ¿Acaso Dios va a salvar a tu hijo? Y el enemigo nos dice: yo no creo. El mundo nos dice: yo no creo. Quizás no nos estamos enfrentando a un ejército terrenal, pero ciertamente la Biblia nos habla de una guerra espiritual. La pregunta es: ¿dónde colocamos nuestra confianza en medio de las presiones y tentaciones del mundo que nos rodea? Fíjese, capítulo 37, versículo 1. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Cuando nosotros leemos las historias de los personajes bíblicos, en ningún modo debemos pensar que eran perfectos, santos e intachables como el acero. Todo lo contrario, al igual que nosotros, estaban llenos de dudas, llenos de temores, llenos de ansiedades, y a veces más acomplejados que nosotros. Pero la cuestión sigue siendo si a pesar de todo eso, la confianza está puesta en el Señor. Y así, el rey envía una súplica al profeta Isaías, reconociendo que Jehová es el único Dios viviente, quien tiene el poder sobre todos los reinos de la tierra. Fíjese cómo dice el capítulo 37, versículo 3. Y ellos le dijeron: así dice Ezequías, ese día es de angustia, de reprensión y de desprecio, pues hijos están para nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios oirá las palabras del Rabsacés, a quien su señor, el rey de Asiria, ha enviado para injuriar al Dios vivo, y lo reprenderá por las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Eleva pues una oración por el remanente que aún queda. Versículo 5. Cuando llegaron los siervos del rey, Ezequías
del rey Ezequías ante Isaías, este les dijo: así dirán a su señor, así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. Voy a poner en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Y fíjese cómo el Rabsacés vuelve a desafiar directamente la autoridad de Dios. Versículo 10. Así dirán a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las naciones, destruyéndolas por completo. ¿Y serás tú librado? ¿Acaso los libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron? Es decir, Gozán, Harán, Resef y a los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Jena, de Iva? Como respuesta, Ezequías eleva una de las oraciones más excelsas de toda la Biblia, reconociendo la grandeza y el poder de Dios sobre todas las naciones. Fíjese cómo dice el versículo 15. Y Ezequías oró al Señor y dijo: oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. Versículo 18. En verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado todas las naciones y sus tierras, y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y piedra. Por eso los han destruido. Y ahora, Señor, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Fíjese cómo la oración de Ezequías nos muestra su humildad y dependencia total en Dios. Y en lugar de confiar en sus propios recursos o alianzas políticas, Ezequías reconoció la soberanía de Dios. Reconoció su capacidad para intervenir en la situación desesperada de Judá. Su súplica refleja una confianza firme en la fidelidad y el poder de Dios para salvar a su pueblo. Jehová de los ejércitos es tan trascendente que está en el trono celestial y tan cercano que Ezequías puede orar al Dios de Israel sabiendo que responderá. Él creó los cielos y la tierra y por lo tanto Él está en control. Ezequías no adora a un Dios creado por manos humanas. Eleva su oración al Dios que creó a los hombres. A diferencia de los ídolos que ni ven ni oyen, Jehová puede observar la aflicción de su pueblo, escuchar sus súplicas y responder poderosamente. Y a lo mejor tú, hermano o hermana, esta noche te preguntarás: ¿pero por qué Dios no responde a mis oraciones? ¿Que Dios no está viendo mi dificultad? Bueno, Santiago nos dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y esto tiene como causa una errada concepción de la persona de Dios. Creemos que Jehová de los ejércitos es como un abuelito bonachón que nos dará todo lo que pida nuestra carne para darle rienda suelta a nuestros placeres sin importar nuestra actitud. O quizá pensamos que es como una máquina de casino, donde podemos apretar los botones indicados, jalar con fuerza la palanca celestial y ¡voilá! Millones de dólares en nuestras cuentas de banco. No. Si nuestras oraciones han de ser efectivas, deben tener como respaldo el reconocimiento del carácter de Dios. Y eso fue precisamente lo que distinguió a la oración de Ezequías. Él no oró: Señor, por favor, sálvanos. Tú sabes qué tan fieles y dependientes hemos sido. ¿Cómo podría alguien exterminar a tu pueblo? ¿Qué pasará con nuestra gloria? Tú sabes que nos necesitas. No eres nada sin nosotros. Él no oró así. Por supuesto que no. Es por su gloria y para su gloria que responderán nuestras oraciones. Lo voy a decir de nuevo. Es por su gloria y para su gloria que responderá nuestras oraciones. Por tanto, el contenido de nuestras súplicas debe reflejar esta verdad.
Y aunque Sennacherib se eleva orgullosamente contra Dios, desafiando su capacidad para salvar a Judá, Dios mismo responde a través de Isaías, mostrando que Él es el que tiene control de toda la situación. Fíjate cómo dice el versículo 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así dice el Señor Dios de Israel, por cuanto me has rogado acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. Te he despreciado y se ha burlado de ti, la virgen hija de Sión. Ha movido la cabeza a tus espaldas, la hija de Jerusalén. ¿A quién has injuriado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado con orgullo tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has injuriado al Señor y has dicho: con mis numerosos carros yo subí a las cumbres de los montes, a las partes más lejanas del Líbano, y corté sus altos cedros y sus mejores cipreses. Iré a su más alta cima, a su más frondoso bosque. Yo cavé pozos y bebí aguas, y sequé con la planta de mis pies todos los ríos de Egipto. Esto es lo que decía Asiria. Fíjese cómo dice Dios, versículo 26. ¿No has oído? Hace mucho tiempo que lo hice. Desde la antigüedad lo había planeado. Ahora he hecho que suceda para que conviertas las ciudades fortificadas en montones de ruinas. Aunque los asirios intentaron ridiculizar y avergonzar a la Virgen hija de Sión, Dios los ridiculizó a ellos. El error fundamental de Sennacherib fue pensar, como gobernante de un imperio colosal, que él estaba en control. Los impíos son ignorantes de que hay un trono por encima de los cielos y un rey que es defensor de aquellos que le aman. De Jehová son la gloria y el poder para levantar ejércitos y también para destruirlos. Fíjese cómo dice el versículo 35. Porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Dios no había olvidado a su pueblo. Dios no había olvidado sus pactos. Dios no olvida sus promesas. Versículo 36. Fíjese cómo responde Dios. Y salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive, tal como Dios lo había planeado. Si todo nuestro ejército es muerto de la noche a la mañana, bueno, seguro que nosotros también huiríamos. Y fíjese, a partir de ese entonces, Sennacherib jamás intentó conquistar Palestina de nuevo. Su objetivo era conquistar Egipto, pero él jamás volvió a intentarlo. Ni siquiera pisó Palestina de nuevo. Adivina por qué. Ahora, en la oración de Ezequías, observamos un contraste notable entre él y su padre. Mientras que Acaz rechazó hipócritamente la oferta de Dios de dar una señal, Ezequías se arrepintió drásticamente y buscó fervientemente una palabra de Dios a través del profeta Isaías. Mientras Acaz desconfiaba de Dios y buscaba soluciones humanas, Ezequías demostró una fe profunda y genuina al recurrir a Dios en medio de la adversidad. Pregunto yo, ¿es entonces Dios digno de confianza? ¿Será que Él nos puede salvar? ¿Él es capaz de cumplir sus promesas? Él es fiel. Por lo tanto, Él es digno de nuestra adoración. La respuesta de Dios a Ezequías nos enseña varias lecciones importantes acerca de la naturaleza divina y la disposición de Dios para escuchar y responder. Primero, que Dios es clemente, misericordioso y compasivo. Incluso, yo diría, sobre todo en tiempos de angustia y enfermedad. Además, la respuesta de Dios muestra que la oración es un medio poderoso a través del cual podemos comunicarnos con nuestro Rey y experimentar su intervención en nuestras vidas. Nos enseña que la oración no es simplemente un ejercicio religioso.
sino un acto de confianza y dependencia en Dios, que tiene el poder de cambiar las circunstancias y traer consuelo y sanidad. Esto nos ofrece la seguridad de que aunque enfrentemos desafíos y dificultades, Jehová de los ejércitos está con nosotros y Él cumplirá sus promesas de redención y restauración. Y esto debe darnos la confianza para seguir adelante en la carrera de la fe. Porque incluso cuando nos encontramos en nuestros momentos más difíciles, aún podemos acudir a Dios y pedirle gracia. No porque hayamos hecho algo para merecerla, sino porque eso revela quién es Dios en realidad. Es un Dios de misericordia que se complace en derramar sus bendiciones sobre aquellos que son pecadores y no merecen nada. Todo lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él con humildad y manos abiertas, listos para recibir su amor y gracia abundante. Fíjese cómo dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dios es el único en quien nosotros podemos confiar perfecta y completamente. Las increíbles obras que Dios ha hecho en el pasado, que están aquí escritas, demuestran que Él es fiel y que cumplirá todas sus promesas en el futuro. Con Dios a nuestro lado, no hay nada que no podamos enfrentar con esperanza y seguridad. Fíjese cómo dice Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, 32 dice así: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Se acuerda cómo empezó el texto? Capítulo 36. ¿Con qué pregunta? ¿En quién confías que te has rebelado contra mí? Esa pregunta que el líder asirio le hizo a Ezequías nos incumbe a todos a lo largo de la historia. La Biblia nos insta a abandonar nuestra confianza en nosotros mismos o en otros seres humanos para nuestra salvación. Primeramente de nuestra alma, en segundo lugar de nuestras dificultades y pruebas. Solo Dios, a través de Jesucristo, puede brindarnos la liberación y seguridad definitivas que necesitamos. Es en ese acto de rendición total, cuando decimos: Dios, yo no puedo, aquí está. Es en ese acto de rendición total donde encontramos verdadera paz y esperanza, sabiendo que estamos en las manos amorosas y poderosas del Creador. Así que la pregunta que Isaías y Dios, por supuesto, tiene para nosotros es la misma con la que empezamos, y así se llamó el estudio esta noche: ¿en quién confías? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por quien tú eres, porque como cantamos, tú eres Dios eterno y tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, ni por los siglos, mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la vemos en nuestras vidas. Nada nos va a faltar, pues todo tú nos das. Grande, Señor, es tu fidelidad y nosotros agradecemos por tu carácter y por tus obras. Esperamos en ti. A la pregunta de Isaías, ¿en quién confías? Nosotros respondemos:
solo en el Señor de los ejércitos. Él es nuestra luz y nuestra salvación. A ti sea la gloria por los siglos. En Cristo oramos. Amén.